Seguro que en este mes de septiembre hay muchos padres que están rompiéndose la cabeza para saber cómo organizarse con esa jornada reducida que tienen los niños en el colegio. Bueno, pues vamos a hablar de ello porque la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de Castilla y León presentó una queja ante el Procurador del Común que consideraba también él que esa reducción pues no estaba contemplada en la normativa autonómica y que no había aportado criterios realmente educativos que justificasen esa decisión. Bueno, pues vamos a hablar de ello con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios porque dicen y aseguran que esa reducción sí que tiene un interés pedagógico positivo en nuestros alumnos, que son realmente en los que se tiene que fijar alguien cuando piensa en este tipo de cuestiones, porque los centros escolares al final no son un centro de conciliación. Pero para hablar de todo ello y para saber lo que opinan y sobre todo para que nos digan el por qué es tan interesante o tan pedagógico esta jornada reducida, tenemos con nosotros a Isabel Madruga de CESIF. Muy buenos días, Isabel. Buenos días. Isabel, estamos ante, bueno, pues yo creo que siempre una duda, una cuestión que se plantean las familias cuando llega septiembre, cuando llega junio y tenemos esa reducción de jornada en la que los niños salen mucho antes y muchas veces nos explicamos el por qué. Desde esta, como decimos, Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Castilla y León, pues dijeron que no atendían a ningún criterio, el Procurador del Común les ha dado la razón, pero vosotros habéis salido en defensa de esta reducción. ¿Por qué? Pues en primer lugar hemos salido en defensa de esa reducción porque hemos echado en falta que en el Procurador del Común se haya tenido en cuenta la opinión del profesorado, es decir, no hemos visto que se haya atendido pues a las demandas y a la justificación que el profesorado da para estos primeros días de septiembre. Uh-huh. La reducción de jornada la hemos tenido siempre, se retiró en el curso 2017-2018 y costó mucho conseguirla y no creemos que sea acertado decir que sea arbitrario y que no cumple la normativa, puesto que eso sería una irresponsabilidad por parte de la Consejería de Educación en primer lugar y de las organizaciones sindicales también, puesto que esto se ha tratado en la mesa sectorial, que es donde corresponde. Es decir, creemos que el ámbito de esta reclamación y el contenido en el cual no se ha tenido en cuenta a los expertos de la educación, que es el profesorado, es lo que echamos en falta. Uh-huh. ¿Y a qué criterios crees que se atiende para haber vuelto a recuperar esa reducción en el año 2021-2022, como bien nos estás explicando, y por qué es tan interesante para los niños? Es muy interesante porque el periodo de inicio de curso es crucial para preparar muchas actividades. Recordamos que los docentes sí que están en el aula y es fundamental para preparar muchas actividades que el alumnado tiene que afrontar en septiembre con bastante estrés, con ansiedad y creemos que se tienen que mantener, esta reducción de jornada se tiene que mantener pues para ayudar a la preparación de este curso escolar, para desarrollar la programación general anual, preparar las evaluaciones iniciales que muchas de ellas se desarrollan en estos días con el alumnado, la coordinación entre los diferentes niveles, entrevistas con familias que también hay, es decir, que hay un largo etcétera de funciones a las cuales no se ha hecho referencia en esta resolución del Procurador del Común, que recordamos que no es vinculante y que creemos que son básicas para lograr este éxito escolar, tal y como se demuestra también en los informes PISA. Por tanto, sí tiene que haber un debate, tiene que haberlo en el ámbito correspondiente, pero sobre todo no tenemos que confundir la conciliación con la labor educativa de los centros. Por supuesto que se tiene que conciliar y que se tiene que asegurar que a los padres y a las madres, a las familias, se les está dotando de esas posibilidades de conciliación. Pero eso no puede ser a costa de criterios educativos y pedagógicos, es decir, que hay que conciliar muy bien, nunca mejor dicho, estas dos funciones de favorecer a las familias los horarios, pero también de la labor pedagógica que se tiene que desarrollar en estos días. Y ahora este curso, además, si cabe, puede ser más relevante porque recordamos que es que el primer trimestre del curso escolar también es excesivamente largo. Este curso tenemos un reparto muy desequilibrado de trimestres. Entonces, pues es una manera de facilitar tanto al profesorado como al alumnado esa entrada en un curso escolar que es duro. Uh-huh. Claro, nos estás explicando además también, Isabel, todas las funciones que se llevan a cabo por parte del profesorado, porque ellos no se van a la una, ellos tienen que permanecer en el centro, como decimos, haciendo todo ese tipo de tareas no directas y de preparación del curso, pero también seguramente que haya muchos padres que se pregunten, ¿y esto no se puede hacer durante el verano, en esas jornadas donde ya no están los alumnos y se puede implicar a lo mejor más tiempo o toda la jornada en preparar estas actividades?
Se puede hacer, lo que pasa es que ahí entramos en otro debate y en otro problema, que es el exceso de burocracia absolutamente innecesaria al que está sometido el profesorado. Recordamos además que el curso escolar ha comenzado antes de lo que habíamos demandado, y los días que han tenido desde el 2 de septiembre para preparar esas actividades pues han sido escasos y sin duda muchas de esas actividades, como hablamos de la evaluación inicial o de las reuniones con las familias, sí que están afectando directamente a otros miembros de la comunidad educativa que en esos momentos también tendrían que acudir al centro y bueno, pues participar de todas estas actividades, además de organizar pues actividades extraescolares. Es decir, hay un cúmulo de tareas que se desarrollan en estos primeros días. Sin duda, en agosto, por ejemplo, pues muchos equipos directivos sí que están en los centros organizando, porque si no sería inviable el volver a la actividad, y sí que están organizando el curso escolar, pero la demanda de reducción de la burocracia innecesaria, pues ahora cabría también más sentido que nunca. Y con todos estos argumentos, Isabel, ¿pensáis que habéis respondido, que habéis hecho que cambie de opinión el Procurador de Común y también todas las, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres? Pues no lo sé, espero que por lo menos sí que sirva para pensar que se tiene que consultar a los verdaderos expertos de la educación y que no es baladí decir que es algo arbitrario y es algo contra norma. Eso es una cuestión afirmar eso es una cuestión bastante más grave de lo que parece, y no atender a los profesionales de la educación, que son los que también durante muchos años han tenido esta reducción de jornada y han programado todo en función de esta reducción de jornada, pues creemos que cuanto menos es delicado. Es decir, el intentar que se escuche al profesorado, pues para nosotros es esencial. Y luego, por otro lado, lamentamos tener otras experiencias con el Procurador del Común, como una resolución de la escolarización del alumnado de 0 a 3 años, que nosotros desde CESIF acudimos al Procurador del Común pues para que se aclararan un poco los criterios para seleccionar a centros públicos, centros concertados, entre otras cuestiones, y eso se guardó en el cajón. Es decir, que tampoco entenderíamos que se actuara de forma distinta ante diferentes resoluciones del Procurador del Común, que, como he dicho antes, tiene una función que no es legislar, no es ejecutar. Por tanto, si su función es escuchar y pronunciarse sobre algo, pues tiene que escuchar a todas las partes y ser lo más objetivo y lo más justo posible. Pues por supuesto que sí, y atender siempre y escuchar a los profesores, que son quienes pues llevan a cabo la enseñanza de nuestros niños, no vigilando al alumnado, sino pues consiguiendo, como decime también, y ha hecho referencia Isabel, a esos excelentes resultados que tenemos aquí en Castilla y León con nuestra educación, y si es por algo, es por nuestros profesores. Así que gracias, Isabel, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias a ti, un beso.